Bienvenidos todos a un nuevo video donde vamos a repasar toda la previa del último partido del Real Madrid de pretemporada en Estados Unidos contra el Chelsea. Vamos a repasar cómo llegan ambos equipos a este encuentro, el 11 que estaría presentando Carlo Ancelotti para enfrentarse a los Blues. También vamos a repasar todas las noticias de esta última semana sobre el Real Madrid. Ojo que tenemos una lesión muy grave en el Real Madrid. También la última oferta que estaría dispuesto a realizar el Real Madrid por un jugador en defensa en este mercado de fichajes. También vamos a repasar sobre dos jugadores que están a punto de salir. Uno prácticamente ya tendría el equipo al que iría y el otro también estaría en esa opción de salir a buscar minutos fuera del Real Madrid. Vamos a repasar también el calendario, los partidos que se le vienen después de este contra el Chelsea en este mes de agosto al Real Madrid. Así que no te muevas ni un centímetro porque ya comenzamos. Empecemos repasando cómo llegan ambos equipos a este encuentro, a este último de pretemporada. Y es que el Chelsea ya ha tenido 3 partidos, bueno, ha tenido muchos más, hay que decirlo, como unos 2 más. Se ha enfrentado contra el Celtic, donde perdió por goleada. Se enfrentó contra el Club América de México, que ganó por goleada, y perdió contra el Manchester City, al que perdió 4-2. Perdió 4-2 contra el City. Y ya estamos viendo a los mejores jugadores o a los jugadores destacados de este último partido contra el Chelsea. Tenemos a Lavia, tenemos a Madueke, que ojo con Madueke, creo que está siendo uno de los mejores jugadores del Chelsea en esta pretemporada, absolutamente. Y Raheem Sterling también. Por ahí también está Nkunku, que ha tenido un buen partido, ha tenido una buena pretemporada, anotando en unos cuantos partidos en esta pretemporada. Creo, si no estoy mal, anotó contra el Celtic, anotó contra el América, aunque no anotó contra el City, por ejemplo. Ahí sí lo hizo Madueke, así que hay que estar pendientes de esos jugadores. Y por parte del Real Madrid, pues ya sabemos los 2 partidos que ha tenido hasta ahora en pretemporada. Ha perdido contra el Milan 1-0 y contra el Barcelona 2-0. Los mejores jugadores ya lo estamos viendo de este último partido contra el Barcelona fueron Luka Modric, Nico Paz desde luego con el gol que anotó, y Arda Güler con la asistencia también que dio. Y el mejor hasta ahora de la pretemporada del Real Madrid, sin duda, Arda Güler. Está teniendo un nivel altísimo. No sé ustedes, déjenlo en los comentarios, pero yo le he visto mucha participación, mucho diálogo con sus compañeros, pidiendo el balón, organizando el equipo, diciéndole tú ve para allá, cómo moverse. Me gusta mucho esta pretemporada de Arda Güler. También por ahí otros jugadores que destacan, desde luego Thibaut Courtois, con paradas importantes en estos partidos, salvando goles. Y también destaco yo también a Mario Martín, si no estoy mal, Mario Martín en el medio campo, que me ha gustado lo que he visto de él. Y esto sería cómo llegan ambos equipos a este encuentro. Y comenzamos con las noticias del Real Madrid. En primer lugar, como ya lo están viendo, casi hecho para salir del Real Madrid, y es que la Taza tendría ofertas de varios equipos por él. Si no estoy mal, sería Sevilla, Betis, Valladolid, el Rayo Vallecano, que ya tendrían ahí alguna oferta para presentar al Real Madrid. Hay que decir que la Taza no se ve que pueda tener tantos minutos en este Real Madrid, con los 3 titulares que vendrían siendo Rodrigo, Mbappé y por supuesto Vinicius Jr. También además ahí tienes a Endrick y también tienes a Arda Güler, tienes a Brahim, que te puede funcionar como un atacante más. Si lo pones ahí, desde luego te rendirá. Así que la Taza estaría en esa labor por salir a buscar minutos. Y ojo que el Real Madrid ya no lo prestaría como en otras ocasiones, como en la anterior, sino que ahora mismo lo vendería, reservándose, como lo ha venido haciendo, el 50% de los derechos del jugador, ya sea para obtener
un porcentaje de alguna futura venta del jugador a otro equipo, o ya sea para ir por él después si es que así lo requiere o lo necesita. Hasta ahorita el equipo que más estaría avanzado en hacerse de los servicios de la tasa sería el Valladolid, por la buena relación que tiene el presidente Ronaldo Nazario con el club blanco. Después tenemos la lesión grave en el equipo. Tenemos a César Palacios, jugador que jugó el primer partido contra el Milan, entró de cambio y en unos pocos minutos salió lesionado. Ya la lesión se dice que es una lesión muy grave, y así lo es. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, el jugador del Real Madrid, jovencito, y en esta próxima semana será operado. Así que desde aquí, pues, mucha fuerza a César Palacios, y que sobre todo y en esta edad, en esta edad tan joven, tiene que recuperarse lo mejor y tiene que volver a agarrar confianza para demostrar que puede jugar en el Real Madrid. Esperemos que sí, esperemos que regrese lo mejor posible. Después tenemos a otro jugador que saldría a buscar minutos, y este es Nico Paz, el jugador que le dio el gol contra el Barcelona. Creo que en la anterior sección dije que perdió 2-0, pero creo que perdió 2-1. Nico Paz metió el gol contra el Barcelona a asistencia de Arda Güler, y también recordemos que Nico Paz le dio el triunfo contra el Napoli en la Champions en la fase de grupos. Nico Paz estaría por salir a buscar minutos a un equipo, ya sea de primera división de España, y es que estaría como la tasa, viendo que hay mucho jugador pues prácticamente en este Real Madrid. Ahora sí es una plantilla bastante bien conformada, porque tenemos, si bien la salida de Kroos, que ha salido del equipo, hay jugadores como que Modric, tenemos a Tchouaméni, Camavinga desde luego, tenemos a Ceballos ahí también, por supuesto también tienes por ahí a Brahim, Arda Güler, que ya el mismo Ancelotti ha dicho que puede jugar por ahí, y tenemos al propio Mario Martín, que también es un canterano. Así que creo que Nico Paz podría salir en un buen préstamo, en un préstamo a un equipo, para que se vaya desarrollando y para ver si tiene ese potencial de poder ser ya sea suplente de estos jugadores, incluso, ¿por qué no?, después también que sea un muy buen revulsivo de esta plantilla. Y vamos a la última noticia, y es que el Real Madrid haría su último intento por fichar a Alphonso Davies. Presentaría una última oferta al Bayern de Múnich para que lo dejen salir. Obviamente el Real Madrid no va a llegar totalmente a lo que el Bayern está esperando recibir por Davies, sino que el Real Madrid presentaría una oferta en consideración a lo que él considera, vaya la palabra, a lo que el Real Madrid considera que vale Alphonso Davies a día de hoy, y sobre todo al mercado, y también entrando ya prácticamente a esa etapa final, a ese último año de contrato. Esta sería la última oferta que lanzaría el Real Madrid por el canadiense, y si no, y eso hay que dejarlo bien en claro, el Real Madrid iría por Alphonso Davies como agente libre en el 2025 ya. También hay que decir que, si no estoy mal, un presidente honorario del Bayern diría que no lo van a regalar, que no le van a dar más dinero a él para renovarlo, y que sino que se acabe su contrato y ya. Ahí iría el Real Madrid, y sobre todo si el jugador se mantiene en pie con ese deseo de jugar en el conjunto blanco. Déjame en los comentarios qué piensas sobre cada una de estas noticias. Repasemos ahora cuál sería el 11 inicial que estaría presentando Carlo Ancelotti para enfrentarse al Chelsea, y es que podremos tener una alineación muy parecida a las anteriores, sobre todo contra el Barcelona, puesto que tampoco hay muchas opciones para
poder tener un equipo, un 11 titular competitivo. Tendríamos de nueva cuenta a Thibaut Courtois en la portería, desde luego que sí. Creo que podría darle minutos a Lunin ya después avanzado en el partido, en el segundo tiempo. Tendríamos a Lucas Vázquez como lateral derecho, a Rudiger como central junto a Militao y Fran García. Tendríamos a Dani Ceballos nuevamente en el medio del campo junto a Modric y Brahim Díaz, y creo yo que le dará oportunidad Carlo Ancelotti a Nico Paz tras el gol que anotó. Después en la delantera tendríamos a Vinicius Junior y Rodrigo Goes, y este sería el 11 que preveemos podría ser el que estaría realizando el Real Madrid para este partido contra el Chelsea, principalmente por motivos de que tampoco hay tantas opciones, sobre todo en defensa, en las laterales. Desde luego podría haber alguna sorpresa, tal vez, no sé, Ancelotti podría meter a Lunin como portero titular, darle este partido nada más contra el Chelsea de titular. Podríamos ver cambios, podríamos tener en el medio campo tal vez a Mario Martín junto a Nico Paz o algo así, sobre todo los cambios de Endrick y Arda Güler adelante, puesto que ha salido una información de que tienen una sobrecarga muscular. No está en riesgo su participación en el partido, pero creo que yo creo que podría guardarlos para el segundo tiempo, para que entren nada más unos cuantos minutos, unos 20 minutos, unos 30 minutos ya en el segundo tiempo. Y sobre todo hay que ir preparando principalmente al 11 titular para el partido contra el Atalanta que se viene y que ya veremos más adelante qué día es. Y sobre todo creo que este podría ser un 11 competitivo. Desde luego Arda Güler creo que sobre todo ha sido de los mejores y me duele sacarlo del 11 inicial, pero por esa sobrecarga muscular yo iría muy cuidadosamente con él y tanto con Endrick para que estén 100% físicamente para ese partido, sobre todo Güler, que es el que podría ahí tener más probabilidades de jugar. Déjame en los comentarios si tú pondrías a Arda Güler de titular en el partido contra el Atalanta, también a Endrick tal vez, y qué cambios harías durante este partido en la segunda mitad. Ya para finalizar la previa de este partido, vamos a repasar cuáles son los próximos partidos del Real Madrid, porque después de esta noche el Real Madrid de esta noche, después de este partido contra el Chelsea, el Real Madrid se enfrenta ya por su primer título contra el Atalanta en la Supercopa de Europa, el partido que reúne a campeón de Champions contra campeón de Europa League. Sería el miércoles 14 de agosto a la 1 de la tarde en México y a las 9 de la noche allá en España. Después de ese partido, el domingo 18 de agosto, después de ese partido contra el Atalanta, se enfrentaría en la Liga el domingo 18 de agosto contra el Mallorca a la 1:30 aquí en México de la tarde y allá en España a las 9:30 de la tarde. Después de este partido vendría ya la jornada 2 de la Liga Española el domingo 25 de agosto contra el Real Valladolid a las 9 de la mañana aquí en México y a las 5 de la tarde allá en España. El inicio de la temporada ya del Real Madrid después de esta pretemporada en Estados Unidos. Si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete para más contenido del Real Madrid, noticias, postpartidos, previas y mucho más. Déjame en los comentarios qué piensas cada uno de los temas que se han tocado. Déjame aquí en los comentarios que te estaré leyendo. Suscríbete y nosotros nos vemos en el siguiente.